Que la paz de Cristo, hermanos, gobierne vuestros corazones y que el Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, esté cumpliendo la voluntad de Él en tu vida. Hermanos, ahora quiero hablarte respecto a pacto. El cristiano es gente de pacto, Dios es gente de pacto. Y Dios ha establecido siempre para que ambos, tanto el ser humano como Dios, dé bendición. Y para ello es necesario entrar en pacto con el Señor. Y para iniciar, queremos que vayas por favor a Gálatas en capítulo 3, versículo 15, que dice: hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Padre, gracias por tu amado Hijo, en la cual, Señor, es el pacto en sangre para la justicia divina que no podíamos nosotros alcanzar por méritos propios, porque nuestra justicia, Señor, se ve opacada por el pecado. Pero pedimos que nos des entendimiento y sabiduría, que tu Espíritu Santo hable a los corazones, para que entren en pacto, Señor, y cada uno podamos llevar adelante conforme a tu voluntad, conforme a lo establecido por tu palabra. Gente de pacto, pacto, Señor, en Cristo Jesús. Gracias. Amén. ¿Qué es un pacto? Un pacto es un convenio solemne, estricto y condicionado entre dos partes o tres o más, en que se establece una obediencia a lo establecido y cumplir cada uno de los compromisos que se establecen en un contrato formal, y en que ambas partes se comprometen al bien común y a recibir retribuciones de la parte que está estableciendo el contrato. Ambos se benefician de este contrato. Y en el tiempo del hombre ha habido muchos pactos de Dios hacia los hombres. Hay un pacto de Noé en Génesis capítulo 6, versículo 18, que dice la palabra: mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Este pacto le agradó a Dios con Noé, por cuanto lo vio fiel, lo vio temeroso de Dios, lo vio entregado, y Dios le concedió que él, junto con su familia, fuera salvado, porque el hombre, el ser humano, se había corrompido, era violencia, y Dios se arrepintió de haber hecho al hombre, pero entró en pacto con Noé, y Noé se salvó. Dios cumplió su parte. A Noé le correspondería que él y sus hijos siguieran su voluntad. Él era el Dios de Noé. Y también encontramos en Génesis capítulo 17, versículo 7, a otro hombre, Abraham, el amigo de Dios. Y él le dice que estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Dios entra a Abraham
en pacto, porque había un plan de Dios. Y Dios establece pactos para continuar con su proyecto hacia el hombre, con su plan de vida hacia el hombre. Dios establece entonces un pacto con Abraham para multiplicar su descendencia. Ese es el pacto de Abraham. También encontramos hacia el pueblo de Israel el pacto en Éxodo capítulo 6, versículo 4. Dice que también establecí mi pacto con ellos de darle la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Dios establece a través de su siervo Moisés un pacto con Israel, con el pueblo, para darles Canaán. Canaán estaba, la tierra de Canaán, la tierra prometida, estaba habitada por grupos cananeos, como dice ahí, y esos grupos tenían dioses y se habían corrompido, y Dios también los quería quitar para poner en ese lugar a este pueblo descendiente de Abraham, pero a la vez Él se establecía como su Dios. Y celosamente Dios no comparte su gloria con otros dioses. Por eso entra en pacto con Israel para que Él sea el Dios de Israel. Y en este pacto les concede un territorio, la tierra de Canaán, la tierra donde fluye leche y miel. Pero, ¿qué con esto? Bueno, a través de los tiempos, Dios, en su plan y su proyecto, estableciendo pactos con el hombre, ahora nosotros, los que no somos de Israel, no somos israelitas, pero Dios tuvo misericordia de nosotros, y también como gentiles, ahora se presenta al mundo a todo aquel que quiera entrar en pacto. Todo ser humano, sin distinción de raza, sin distinción de nacionalidad, de idioma, Dios entra en pacto con el ser humano, pero he ahí nosotros. Si tú conoces la palabra de Dios, ya estás en pacto, creo, desde que tú conociste y aceptaste, ¿sí?, por medio de la fe, la obra de Jesucristo, en la cual el pacto ahora con nosotros los gentiles y con los israelitas y con todo aquel que quiera, es el pacto de perdonar su pecado, y a través de la obra redentora de Cristo, Él nos perdona, Él nos limpia, nos lava, nos santifica. Pero dijimos al principio que un pacto es un convenio de parte, ahora en este caso de Dios y del hombre. Tú, o Dios y tú, en la cual estrictamente Él pone condiciones en ese pergamino hermoso o en ese libro hermoso llamado la Biblia. Y Él establece que ambos tienen que darse. Tú das obediencia y Dios te da bendición. En ambas partes se comprometen a colaborar por el bien. Sin Dios nosotros solamente merecemos muerte, merecemos el infierno. Pero cuando entramos en pacto con Dios a través de la obra redentora de Cristo, por su sangre, Dios borra nuestra acta de pecados
anterior y empezamos un nuevo pacto. Así le llama ahora la Biblia el Nuevo Testamento. El nuevo pacto hecho con Dios y con todos los hombres de cualquier nacionalidad que quieran obedecerle. Ese pacto se sella con la sangre de Cristo, y la misma sangre de Cristo nos limpia de pecado y nos da sus promesas, nos da el Espíritu Santo para ayudarnos, para poder cumplir lo establecido en el pacto. Cada cristiano, por lo tanto, entonces en Hebreos 9:15, así que por eso, estamos hablando de Cristo, es mediador de un nuevo pacto para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, de la vida eterna. ¿Qué está diciendo? Cristo ahora es mediador de este nuevo pacto. Dios seguirá en pacto con el pueblo hebreo, pero nosotros ahora recibimos un nuevo pacto. Este pacto interviene la muerte de Cristo, su sangre derramada para remisión, para nuevamente comprarnos a través de esta remisión. Y queda redimido el pecado, la transgresión que la ley nos condenaba. Y recibimos ahora la herencia eterna, la vida eterna. Por lo tanto, Dios sigue siendo ahora Dios de nosotros, los gentiles, que no conocíamos, que no entendíamos, pero ahora Dios es Dios, el Dios de nosotros, gentiles de pacto, gentiles arrepentidos, gentiles que están ahora buscando su rostro en obediencia, cambiando nuestras vidas. Antes éramos lejos de Dios, ahora a través del camino en Cristo hemos encontrado a Dios. Y esa vida en Cristo Jesús nos conduce a una vida eterna. Después de esta muerte, Dios promete salvación a través de Cristo. El verdadero cristiano, entonces, ahora nos convertimos en gente de pacto. Y si tú eres cristiano, estás en pacto. Entiende. El pacto te compromete a la obediencia. No podemos entender un matrimonio que entró en pacto y no hay comunión, no hay esa entrega mutua de bien común para el bienestar de ambos. Uno ignorando que está casado. Entonces no podemos ignorar del pacto. Nosotros tenemos un pacto con Dios a través de Cristo, por medio de la fe en Jesucristo. El que no tiene un pacto con Dios no es beneficiado con la obra de Cristo en la cruz. Puede tener religión, pero si no está en pacto, en la cual demanda una obediencia, un cumplimiento de los compromisos que le entregó en la Biblia, ahí viene en este libro de vida, viene nuestro compromiso y tenemos que escudriñarla para saber qué nos corresponde a nosotros, qué le corresponde a Dios. Y en ese contrato formal de que Él me salva, Él me ayuda, Él me guía, Él me da lo que tenga que tener, talentos, dones, para ministerio, para llamado, o simplemente para hacer el bien, para hacer una obra
en la cual Dios establece una vida y Él en nosotros haciendo algo aquí en la tierra para bien. Entonces, el cristiano ya es gente de pacto, entra en gente de pacto. Hicimos un compromiso con Dios, creyendo en Jesucristo, en ese mediador del pacto nuevo, y al entrar en pacto, este compromiso, a través de la fe, tenemos que empezar sabiendo cuáles son nuestra participación en este pacto, conociendo, pero también obedeciendo las reglas y los compromisos, para que recibamos retribución, para que Dios en ese pacto ponga su parte que le corresponde y nosotros ponemos la parte que nos corresponde. Este mundo, muchos millones de gente se llaman cristianos, pero Dios no los reconoce como cristianos. Cristiano es aquel que tiene pacto en Cristo. Para mucha gente, cristiano es tener religión y haber nacido de una familia cristiana y siguen siendo cristianos, pero el pacto es personal. El pacto no es familiar, el pacto no es de una religión, el pacto es personal. Cada uno de nosotros entramos en pacto con Dios, con una conciencia y un entendimiento de cuál es la demanda que tiene Dios para conmigo. Y eso es lo hermoso. La salvación es personal, no en grupo, no en familia, no en nación, no en religión. Este pacto es personal. Y nosotros cuando entendemos que Cristo es el mediador de un nuevo pacto y su sangre nos limpia y su sangre nos introduce al lugar santo para tener un pacto con Dios. Y Él demanda que Él es nuestro Dios y que Él hará todo lo que Él ha puesto en la Biblia que dijo que haría por nosotros. Ahora en lo particular, nosotros estamos comprometidos delante de Dios a conocer su voluntad, conocer su carácter, su personalidad, para poder agradarle, para poder hacer de nuestra vida una complacencia hacia Dios. Dice los compendios que aproximadamente dice que un 32% de la humanidad se llama cristiano, porque nacieron en una religión que se llaman cristianos. Pero Dios no reconoce esa cifra. Dios reconoce el pacto. Y cuando entramos en pacto somos sellados. Pero Dios reconoce cuando obedecemos el pacto. Entonces, ¿qué es un verdadero cristiano? Bueno, entonces ya entendemos que un verdadero cristiano es aquel que tiene pacto vigente con Dios a través de la fe y a través del entendimiento de la obra salvificadora de Jesucristo. Yo no puedo entrar en pacto sin saber ni entender qué se me demanda. Vamos a suponer, un niño nace y dice, no es cristiano. El niño no tiene conocimiento de que está en pacto. Y él no va a obedecer simplemente porque no está en pacto. No entiende la obra de Jesús, no entiende lo que está escrito en la Biblia para ser gente de pacto. Por lo tanto, entonces, ¿qué me demanda? Mira, te voy a platicar algo que escuché, me agradó mucho, de un pastor.
brasileño, en la cual pone una anécdota. Me gusta su semblanza respecto a esto. Que un niño observó que al otro lado de su casa, en el jardín, había un manzano. Y este niño brincó la cerca y tomó las manzanas que no eran de él. Y así sucedió algunas ocasiones y el dueño, el vecino, fue y se quejó con la madre del niño, que el niño la había robado, había pasado el muro y iba tomando sus manzanas. La señora habló con el niño y le comentó que no eran propiedad, que era robo y que él tenía que dejar de brincar y de tomar esas manzanas. Pero de una forma u otra entraron en un acuerdo. Ese acuerdo de su madre con el niño, de que no iba a tomar porque si brincaba la cerca, ella tenía una vara, dice, te voy a tener que corregir. Y así pasó el tiempo, pero el niño en su momento, cuando vio el árbol lleno de manzanas rojas, hermosas, la tentación lo hizo nuevamente brincar la cerca, volteando y no viendo a su madre ni al dueño de las manzanas, brincó y tomó y se regresó a su casa. Y al tiempo de llegar a brincar a su casa, estaba su madre esperándole con la vara. Y el niño empezó a llorar y dice, no mamá, no me pegues por favor, no me pegues. Y su madre, pues en sentimientos, mi hijo, ¿te acuerdas que te dije que si entendías, que si tú robabas te tenía que corregir? Sí mamá, pero perdóname. Es que no puedo pasar porque hicimos una promesa y tiene que cumplirse por tu propio bien. Tú tienes que ser corregido. Pero no mamá, dice, por favor, no. Y la señora, está bien, dice, hijo, ahora toma tú la vara. ¿Para qué? Toma la vara. Y el niño toma la vara y dice, ahora dame a mí, golpéame a mí, corrígeme a mí. ¿Pero por qué mamá? Porque hay un pacto, porque hay una promesa de corrección. El pecado, tú lo tenías que haber pagado. Sin embargo, Cristo vino y Él tomó nuestro pecado. Él no pecó, pero la ley demanda, el pacto de Dios demanda un sacrificio, una restitución del pecado. Una ofensa tiene que pagarse y el pecado tiene que lidiarse. La ley dice que quien peca merece la muerte. Y Cristo gustó la muerte por ti y por mí para que fuésemos salvados. Y ese es el pacto. Ahora el pacto, Cristo es el Cordero inmolado y nosotros somos los beneficiados. Los transgresores ahora somos beneficiados con este nuevo pacto de gracia a través del sacrificio de Cristo Jesús. Es hermoso entender que alguien tiene que pagar el pecado, la ley así lo establece y Cristo, el mediador, paga. Pero hay algo que tenemos que entender. Para entrar en pacto no solamente es yo entro y voy a ser beneficiado con esta bendición de que Cristo paga mis pecados. Espérate. En Lucas 15:7
Dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. ¿Tú no has pecado? Si has pecado igual que yo, necesito pagar mi pecado con muerte. La muerte espiritual, la separación de Dios en el infierno. Pero si yo entro en pacto en Cristo Jesús, dice este pacto que Él pagará todos mis pecados hasta este día. Pero si me arrepiento, sin arrepentimiento no hay pacto. Dios quiere que entremos en pacto para dejar de pecar, para alejarnos del pecado. Pero necesito arrepentirme, un entendimiento que yo mismo me hice daño a mis círculos de amistades, familiares y a la sociedad, y entender entonces que el pecado es nocivo, que el pecado mata a mi espíritu, y es necesario entonces un arrepentimiento. Muchos creen que Cristo murió por todos los pecados del mundo y que puede entrar a la vida eterna porque no son tan pecadores y sin tener un pacto de responsabilidad, simplemente unas palabras, Señor, yo te acepto, yo entro en pacto contigo y ya soy salvo. No, espérate. Si tú no estás obedeciendo para dejar el pecado, no te engañes, tú no estás en pacto. El pacto es para aquellos que verdaderamente están arrepentidos del pecado y que quieren la oportunidad de una vida nueva, santa, que tienen que dejar todo aquello en la cual en este mundo se envolvieron con el pecado. Entonces conocer primeramente que el cristiano que entra en pacto es para poder complacer a Dios y dejar el pecado. De esa forma entonces Él valida el pacto a través de un arrepentimiento y es perdonado tu pecado. Segundo, es conocer a Dios. ¿Cómo lo voy a conocer? La Biblia. No hay mejor forma de conocer a Dios. No hay otra forma de conocer a Dios, sino que el mismo libro que nos dejó Dios para entenderle. Tenemos que entender que Él es soberano. Nadie puede manipular ni decirle que haga. Nadie puede ordenarle. Nadie puede hacer lo que Él hace. Él manda, Él gobierna, Él hace todo lo que le place porque es Dios. Es el creador. Todo lo que existe, fuera y dentro de la tierra, Él lo creó. Es el Todopoderoso. Nadie, ni nada, ni ningún ángel creado de maldad puede más, porque eres el creador de todo. Además tenemos que conocerlo también como el juez justo. Él nos juzgará en el gran día y con su justicia a cada uno, gente de pacto para bendición y gente de no pacto para maldición. Tenemos que entenderlo, Él es santo, Él no permite pecado delante de Él. El pecado tiene que pagarse y todos estamos en pacto. Cristo ha pagado nuestro pecado y tenemos libertad y tenemos entrada para con el Padre. Pero quien no tiene pacto pagará su propio pecado, separación de Dios eternamente en ese lugar de tinieblas, de lloro y de crujir de dientes. También tenemos que entender que Dios es eterno y que todos los que estamos en Él viviremos en Él eternamente. Y Él también nos llama hijos.
Somos hijos adoptados en Cristo, su Hijo. Por eso, ¿cómo vas a entender tú y conocer todas las bendiciones de Dios si no es a través de estudiar, de escudriñar la Biblia, las Escrituras, que hablan de todas las bendiciones que tenemos la gente de pacto? Porque la Biblia es el pergamino del pacto en Cristo Jesús. Para nosotros, los gentiles, que no teníamos antes entendimiento ni conocimiento de Dios, ahora Él se ha revelado al mundo a través de su Hijo para todo aquel que quiera entrar en pacto. Pero algo nos impide. Quiero que entiendas que cuando el Espíritu Santo también, que es parte de esta bendición de pacto, viene a ayudarnos, también dentro de ti hay algo que se opone a entrar en pacto y a bendición. Y la Biblia lo llama la carne, la naturaleza que desde Adán ahora trata de separarnos de Dios. Y también muchos le llaman el yo. El yo es egoísta, el yo es independiente de Dios, el yo busca lo suyo propio y no de los demás. En Romanos capítulo 8, versículo 4 hasta el versículo 8, dice: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne, o sea, de esa naturaleza pecadora que viven para el yo, piensan en las cosas de la carne. Ellos piensan en agradarse en todo. ¿Qué tengo? ¿Qué voy a tener? ¿Cómo le hago para tener más de este mundo? Buscan riqueza, buscan gozo, pero no buscan a Dios. Buscan su propia comodidad, no creen ni tienen fe, si es que tienen fe muy limitada, para someterse a la voluntad de Dios. Es el yo, la carne que te quiere separar. Si tú eres gente de pacto, si eres hijo de Dios, tienes que lidiar entonces con ese yo, ese carácter, esa forma de vivir que te quiere conducir a estar esclavizado en el pecado. El Espíritu Santo te va a ayudar porque eres gente de pacto. Yo te voy a decir entonces que está Dios tratando contigo y te va a ayudar para que esa carne, esa naturaleza pueda ser vencida. Dice el versículo 5 de Romanos 8, sigue diciendo: y piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. La carne no puede sujetarse, ni tampoco quiere, y está en enemistad continua con Dios. Nuestro Adán interior, nuestra naturaleza caída, ahí está en cada uno de nosotros, los cristianos, y de todo el mundo. Pero nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, que nos ayuda en nuestro espíritu a vencer la carne, la naturaleza que quiere ensañarse para seguir la vida antigua de pecado. Pero yo he visto y conozco que mucha gente ha vencido la carne, su naturaleza que le incita, que le lleva a querer viviendo en pecado. Pero el amor de Dios, que es más fuerte, el poder de Dios, nos ayuda por medio del Espíritu a dejar, a cambiar, a obedecer y a cumplir el pacto que Él establece. Dice Romanos 8:26, poco adelante: y de igual manera, en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos,
pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Él intercede al Padre para ayudarnos en la obediencia que produce cambios, produce una transformación en el cristiano, una vida nueva de testimonio, de amor, de respeto, de gratitud, de entrega y de pasión por su obra, de una dependencia, de una redención en Cristo. Cada día, la palabra cobra vida. Cada día Dios nos habla y nos acerca más y nos da más fuerza para vencer la tentación. El cristiano tiene libre albedrío, igual que todo el mundo, pero hemos dejado ese libre albedrío para que gobierne Cristo en nosotros. A ese camino verdadero, cristiano, que empezamos y seguimos caminando por medio de la fe y del arrepentimiento continuo hasta morir al yo, hasta crucificar cada día al yo en una vida santificada. Por eso dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entender el pacto de fidelidad a Dios, entender el pacto de amor en la cual Dios me ayuda, Dios me enseña, Dios me da lo que necesito, las herramientas, la sabiduría para caminar en este pacto. Hermano, no se te olvide, cada día que despiertes, abras tus ojos, agradece al Señor porque eres pacto con Dios. Jesús dijo antes de partir, ¿cómo he deseado tomar esta copa del nuevo pacto? Contigo, conmigo. Por eso entender que no podemos violar el pacto. El pacto demanda obediencia, fidelidad hacia Dios, hacia el Rey de Reyes, a Jesucristo, y en obediencia también en el Espíritu Santo. Hermano, gózate en el Señor. Estás sellado como gente de pacto. Vive en esos tiempos difíciles de apostasía. Tú eres gente de pacto y lo vamos a cumplir con la ayuda de Dios, del Espíritu Santo, con lo que Jesucristo proveyó. Ahora podemos nosotros, los gentiles que no conocíamos a Dios, ahora lo conocemos, pero lo conocemos más íntimamente a través de un pacto. Cristo en ti y tú en Cristo. Dios en nosotros y nosotros en Dios. Que Dios te bendiga.